Amén. Gracias al Señor por su Espíritu Santo. El Señor nos bendice con su presencia, pero también en los últimos días, no sé si se han fijado, pero el Señor nos ha estado visitando de una forma especial, ¿verdad? Así que gracias a Dios, Él es el único que se lleva la gloria. Amén. Bueno, este sábado vamos a empezar a hablar del último tema de este año, y es algo que nos va a ayudar no solo para terminarlo bien, sino que también para estar preparados para lo que el Señor tenga para nosotros en las próximas etapas de nuestra vida. Algunos salieron de la universidad este año, algunos terminaron el colegio, algunos están en otra etapa, y el Señor pues siempre nos prepara. Pero algo que me ha ayudado a mí es entender de que cada vez que nosotros vamos a una nueva etapa de nuestra vida o un nuevo camino, el Señor nos da la sustancia para caminar ese camino o esa etapa. No vamos solos, no vamos sin los recursos, sino que el Señor va con nosotros, y si Él nos mandó hacia cierto camino, Él nos va a llevar. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Génesis, Éxodo, Levítico y hasta el final Apocalipsis. ¿Ya llegaron? Vamos bueno, aquí empieza el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. En la iglesia lo hemos estudiado bastante, gracias a Dios. Y pues en estos capítulos nosotros tenemos un mapa a través del mensaje que el Señor manda a estas 7 iglesias que sí existían, ¿verdad?, en la historia. Pero también tenemos un mapa que cada iglesia, lo hemos estudiado, no lo vamos a tocar hoy, pero cada iglesia corresponde a los 7 muebles del tabernáculo. Amén. Y también corresponden, si ustedes estudian la historia de la iglesia, también corresponden a las 7 etapas de la iglesia cristiana. Pero eso es un gran estudio, así que no lo vamos a ver, pero leamos lo que nos interesa de hoy y el Señor nos va a abrir los ojos. Amén. Dice el capítulo 2, empieza y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Aquí el Señor Jesús está hablándole a esta iglesia y han hecho cosas buenas, ¿sí? O sea, dice que han tenido arduo trabajo y paciencia, y también dice que han tenido arduo trabajo por amor de su nombre y no han desmayado. Esas cosas son cosas buenas o cosas positivas que el Señor resalta de esta iglesia. Pero en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí. Amén. Y hemos entendido un montón de lecciones en estos pasajes, pero hoy vamos y estos sábados vamos a regresar, o así le pusimos de título, regresando a, y hoy va a ser regresando al primer amor. Amén. Porque el primer amor es algo esencial para nuestro caminar. El primer amor es los primeros momentos de nuestra relación personal con Jesús. No sé si algunos de ustedes nacieron en esta iglesia o nacieron no conocían al Señor Jesucristo y después se convirtieron, y después, o sea, ustedes tienen como la comparación, o si están en esta iglesia, ustedes saben tal vez el tabernáculo desde que estaban en la escuela dominical para niños, no sé, pero o tal vez vienen de otras iglesias, qué sé yo, pero todos tenemos un principio en nuestro caminar espiritual, ¿sí? No importa si nacimos en la iglesia o estuvimos en el mundo y después venimos acá, siempre tenemos un principio. Y algo que a mí me ha retado mucho era recordar la fecha de mi principio, porque yo nací y crecí en un hogar cristiano, pero yo no me recuerdo cuándo fue la fecha y la hora, por ejemplo, de cuando yo empecé mi caminar. Yo solo me acuerdo del momento, y
aunque yo crecí en este hogar cristiano, me recuerdo que a los 15 años yo me quedé solo en mi casa. Y no sé por qué en ese tiempo, ahora ya pues no sé si alguien escucha aquí la radio, pero en esos tiempos se escuchaba más la radio, ¿verdad? Y se dejaba en la cocina la radio puesta. Y mis papás siempre escuchaban una radio cristiana, pero obviamente no pentecostal. Y esas iglesias, por la gracia de Dios y gracias por el trabajo que ellos hacen, es mucho evangelismo. Y yo me recuerdo que estaba en la casa solo y empecé a escuchar un mensaje de salvación. Y no sé por qué el Señor tiene sus maneras, ¿verdad? Pero el mensaje era tan sencillo, o sea, no vino con luces, no vino con humo, no fue una película, no fue una canción. Fue un mensaje muy simple de una persona que no conozco y solo lo predicó. Y yo me recuerdo que fui corriendo a la cocina frente a la radio y me prostré y le entregué mi vida al Señor. Aunque yo ya era pues cristiano de ir a la iglesia, pues, ¿verdad? No tenía un encuentro personal con Jesús hasta ese día. Y ahí fue mi comienzo. Y fue en mi adolescencia. Y durante todos esos primeros años, yo le doy gracias a Dios porque y en oración siempre se lo digo al Señor, que yo sí le entregué mi adolescencia a Él. Porque cada cosa que salía de oportunidad de ir a cargar bocinas o a predicar o a ayudar a unos niños en una escuela o cantar o lo que sea, yo estaba ahí. Y perdí fines de semanas con mis amigos, perdí viajes, etcétera, pero mi amor por servir al Señor era más grande. Y no sé si me entienden, pero cuando uno comienza con el Señor, uno está ahí. Es el primero en llegar a la iglesia, es el primero en cantar, el primero en saltar, y uno está tan agradecido con Dios. Y tal vez ustedes lo han experimentado en alguna convención o en algún viaje de Indiana que fuimos, y la primera vez que nos tocó el Señor hasta saltábamos más alto que Nico, pues, ¿verdad? Pero estábamos tan encendidos por Dios y tan emocionados. Pues ese es el fuego del primer amor, ¿sí? Y esta iglesia lo perdió. Y vamos a estudiar un poco sobre eso. Pero algo, si se fijan en el versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Lo primero que vamos a ver es de que el candelero o la luz está conectada con el primer amor. Amén. Estuvimos cantando al principio que nuestro altar no perdiera el fuego, ¿verdad? El fuego de nuestro altar no se apague. Pues ese fuego o esa luz está conectada con nuestro primer amor. ¿Se recuerdan que les dije que cada iglesia correspondía a cada mueble del tabernáculo mosaico, verdad? Esta iglesia de Éfeso corresponde al altar de bronce. Amén. Donde sí hay fuego, ¿sí? Donde se ofrecían las ofrendas. Ahí era donde ponían las ofrendas y el Señor hacía descender fuego y las consumía. Así que la luz o el fuego está conectada con el primer amor. Amén. Y no sé si han escuchado las prédicas de estos últimos domingos, pero de hace tal vez 3 domingos, pero el pastor empezó a compartir sobre cómo ser un sacrificio vivo. Y hemos estudiado muchas veces, hoy quiero irme, por arriba, no vamos a tocar los temas que hemos tocado los sábados pasados, incluso en los años pasados. Pero se recuerdan que nosotros podemos mantener ese fuego ¿con qué? En el altar, con sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios podemos poner en el altar para mantener ese fuego encendido? A nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro orgullo. A los que les gusta, levanten la mano, ¿quién le gusta la carne asada? Las parrilladas, todos, hasta de gritos. ¿Quién le gustan los mariscos? Ahí abajo. Pero todos sabemos que en la parrilla, ¿verdad? ¿Qué hace que el fuego se encienda más? Si hay alguna carne, ¿verdad? ¿Y qué enciende más el fuego? La grasa. La grasa corresponde a nuestro orgullo. Amén. Pero nosotros podemos ser esa ofrenda, y siempre que haya una ofrenda en el altar va a permanecer el fuego. Ustedes pueden decir, pero si yo ya me rendí una vez en el cuarto de oración al Señor, ¿qué puedo hacer mañana? Porque puedo hacer un sacrificio vivo hoy, pero y mañana ya no me queda nada, ya no tengo carne en el congelador para meter, ¿verdad? Pues siempre hay algo que nosotros podemos rendir, ¿verdad? Y a veces, ustedes lo van a experimentar, yo ya lo he experimentado, que rendimos algo, pero es como lo rendimos en ese momento, y cuando salimos del cuarto de oración es como vamos al altar y lo jalamos de regreso y nos vamos. Porque nos cuesta despegarnos de ciertas cosas, relaciones,
incluso cosas físicas, pues, ¿verdad? Algún sueño que nosotros teníamos de estudiar en algún otro lado, tal vez, algunas personas. Pero siempre podemos mantener el fuego encendido con ofrendas. Amén. Y siendo un sacrificio vivo. A ver, ¿quién puso atención en estos últimos domingos? ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Alguien con voz de mando. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? ¿Cómo podemos ser un sacrificio vivo? Les voy a preguntar. Siendo un sacrificio vivo es venir a la iglesia todos los domingos, cantar más fuerte los sábados, los domingos. Ahí Max dice que no. ¿Qué es entonces ser un sacrificio vivo en nosotros? ¿Cómo? Obedecer. ¿Y cómo la obedecemos? Haciéndola, amén. Poniéndola por obra, la obedecemos, ¿sí? O sea, es una acción. El pastor dijo algo que a mí me sorprendió un montón, pues me impactó más que todo. Es de que nosotros somos un sacrificio vivo en nuestro día a día, en nuestra forma de conducirnos, en nuestras actitudes. Sí, el Señor no se sorprende que nosotros estemos cantando lo más alto en los domingos, si entre semana nosotros vamos a nuestras mismas cosas de siempre. ¿Sí? Hay una canción que a mí me encanta, recomendaciones, se llama Chris Burns, B-U-R-N-S, el artista es muy bueno, pero hay una canción que dice él, y se le está cantando a Dios y dice, a ti no te sorprende o no te impacta como que algo esporádico, algo, una luz así, un flashazo, ¿va? A ti, le dice a Dios, a ti lo que tú estás buscando es alguien, una luz constante o un día a día, amén. Es nuestra actitud día a día que es un sacrificio vivo ante el Señor, ¿sí? ¿Cómo respondemos a nuestros papás, a nuestros hermanos que a lo mejor nos molestan o nos quitan las cosas, o a nuestros amigos, los bullies o qué sé yo, lo que estén enfrentando en el colegio o en la universidad? Pero cómo nosotros respondemos a eso, eso es un sacrificio vivo. El decir como, yo podría defenderme aquí, pero me voy a humillar. O podría aquí redimir esta situación si yo, no sé, digo cierta cosa, o le cuento cierta cosa a otra persona, o están hablando de mí a mis espaldas, entonces yo voy aquí a responder de esta forma. Si nosotros nos humillamos y decimos, no, voy a hacerla como el Señor me ha mandado a hacer, voy a perdonar. Ese es un sacrificio vivo y es un olor fragante ante el Señor. Amén. Nuestro día a día importa más que lo que hagamos un domingo o una convención. Si esa convención nosotros cantamos y hasta lloramos y pasamos al frente y todo, y el lunes estamos de vuelta, no sirve de mucho. Pero si nuestro día a día es como una gotita, van a ver que se va a llenar el tambo. ¿Cómo se llama la marca guatemalteca de tambos? Ahí lo voy a recordar, pero empieza con T. La luz encendida. Y saben que la luz esta que está conectada con el primer amor, algo que es obvio, ¿verdad? ¿Cuándo es que agradecemos que haya una luz encendida? ¿Cuándo es la situación donde agradecemos más que haya una luz encendida? Cuando es de noche, cuando hay oscuridad. Pero si nosotros estamos de noche, estamos pasando una oscuridad en nuestra vida, algún problema en nuestras familias o mundialmente, y nos sentimos como, yo no sé, estoy perdido, ¿verdad? A lo mejor ni tenemos una luz, ¿verdad? Y ni siquiera está encendida, ¿verdad? Una lámpara ni siquiera está encendida. Amén. Vamos a... No sé con qué empezar. Quiero que miremos dos cosas bien importantes, pero vamos a Proverbios 31. Primero, sigamos hablando de la luz antes de entrar al verdadero. Proverbios capítulo 31. Este capítulo es el capítulo de la mujer virtuosa y es un capítulo también que habla o describe a la esposa. Amén. Proverbios 31. Y vamos a leer. Está describiendo a la esposa, amén, porque sabemos de que nosotros tenemos que ser formados como la esposa de Cristo. Leamos desde el 17, y aquí describe cualidades, ¿verdad?, que tiene la esposa. Dice el 17, ciñe de fuerza sus lomos, la esposa, ¿verdad?, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios
Su lámpara no se apaga de noche. Amén. Es bien importante esto porque la gente que está queriendo llegar a la estatura de ser la esposa de Cristo, dice que de noche no se va a apagar su lámpara. Amén. Y lo de el versículo 18, la primera oración dice: ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. O sea, ella sabe en qué momento está. Amén. Pero no porque está bien, ella va a apagar su lámpara. No porque todo está bien, ella va a apagar su primer amor. Ya lo van a ver. Pero nosotros podemos estar en nuestro caminar, ya pasamos los primeros años, ¿verdad? De ese fuego que yo les digo al principio, ¿verdad? Y después es como que ya no estoy tan encendido. No sé si les ha pasado, pero voy a poner un ejemplo que vivimos la mayoría, ¿verdad? Cuando venían de la convención de jóvenes de Indiana, el primer domingo, todos aquí al frente, ¿verdad? Cuando podíamos danzar y correr, y todos aquí. Después un domingo pasaba igual, ¿verdad? Un mes pasaba y eran pocos, otro domingo eran menos, otro día menos, y así. Igual que en los retiros, ¿verdad? Cuando veníamos aquí y estaban todos nuestros papás, todos entregando nuestra vida al Señor, etcétera. Después pasaban los meses y se iban yendo para atrás y para atrás. Pues eso pasa muchas veces. Nosotros estamos tan encendidos porque nos tocó algo, pero después es como, ya no sé, no es tan necesario, o como que ya siento, nos acostumbramos, ¿verdad? Yo sé que lo han experimentado ustedes, pero nos pasa muchas veces con el Señor. Y en una relación, cuando algunos de ustedes ya estén en la edad de tener un compromiso para casarse, pero en una relación, cuando uno empieza a pretender a una señorita, ¿verdad? Empieza la primera cita y es como el hombre se pone loción, ¿verdad? Se arregla, hasta lustra sus zapatos, ¿verdad? Incluso yo conozco gente que hasta mandó a lavar el carro en lavado premium, ¿verdad? Para ir a traer a la señorita que está por acá. Pero lavó el carro así nítido, ¿verdad? Porque quería impresionarla. La señorita seguramente se arregla así y está súper nerviosa, pero va con su mejor atuendo, se echa perfume, etcétera, ¿verdad? Esa es la primera cita, todo es emocionante. Pero después, muchas veces, tristemente en los casos vemos de que cuando ya están 25 años en el matrimonio, el hombre ya ni siquiera, tal vez hasta ni se baña, ¿verdad? Y el carro está irreconocible. Y lo he visto yo, porque ni siquiera me he casado, pero lo he visto, de que puede llegar al punto de que esposa y esposo parecen completamente desconocidos. Incluso el esposo trata a la esposa peor que un amigo. Le falta el respeto, la trata mal, ya no le abre la puerta, no le da flores, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces llega a ese punto donde cuando antes era como lo mejor, la mejor presentación, ahora es una completa desconocida. Y así pasa con nosotros, con el Señor. Nosotros al principio, los primeros años, oramos lo más fuerte, hasta ponemos la mejor música cristiana a todo volumen en nuestro carro, etcétera. Y después pareciera que Dios y yo somos completamente desconocidos, porque no oramos, no estamos en su presencia. Amén, no le obedecemos. El Señor dice: si me aman a mí, dijo Jesús en la palabra, cumplan, obedezcan, vivan mis mandamientos. Amén. Así que puede pasar eso en nosotros y perder el primer amor. Pero si nuestra lámpara no se apaga, nuestro fuego del primer amor tampoco. Vamos a 2 de Samuel 22. ¿Saben algo que por mucho tiempo fue mi oración? Le decía al Señor que no llegara ese punto en nuestra relación, porque se recuerdan que Jesús estaba contando de gente que iba a decirle: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos estos milagros y todo. Y él dice: apartados de mí, no los conozco, apartados de mí, no los conozco. Esa parte de no los conozco para mí era como: Señor, yo no quiero que llegue el momento de que yo llegue todo emocionado al cielo, ¿verdad? Y Señor, aquí estoy. Y él: no te conozco, porque no pasaste tiempo conmigo. Amén. Capítulo 22, leamos en el 28, dice, versículo 28: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. La lámpara
la lámpara. Y esto no es algo que nosotros podemos alcanzar, es decir, Señor, tú eres mi lámpara. Pero esa relación que tenemos personal con Jesús es la que tenemos que cultivar para que no se apague. Amén. Y algo importante de las lámparas, y lo cantamos hoy también, gracias a Dios, en la antigüedad se necesitaba algo para encender las lámparas. Amén. ¿Se recuerdan la parábola de las vírgenes? ¿Sí? Que tenían las lámparas, algunas se levantaron, ¿verdad? Y tenían sus aceite y las lámparas estaban encendidas y otras no tenían aceite, ¿verdad? Para encender una lámpara se necesita el aceite, ¿sí? El Señor puede, con su Espíritu Santo, como hoy vimos en alabanza y en oración, hacer descender el fuego. Pero si no hay una ofrenda, como una parrillada que hablamos, ¿verdad? O nosotros, y no hay aceite, no se va a mantener. Nuestras ofrendas o nuestro sacrificio vivo es esa carne, por así decirlo. Y el aceite, ¿qué es? ¿De dónde se sacaba el aceite antes? En el contexto de la Biblia. En las olivas. ¿Y cómo se sacaba el aceite con las olivas? Exprimiéndolas. El aceite lo sacamos de las dificultades, de las pruebas. Si nosotros, cada vez que nosotros pasamos por una prueba, una noche espiritual y nos entregamos al Señor, el Señor lo que va a hacer es prensarnos de tal forma que va a salir ese aceite, amén. Y ese aceite va a encender nuestra lámpara de incienso y de oración al Señor, amén. Amén, gracias Jesús. Así que cuando estemos por una prueba, no perdamos la oportunidad de obtener ese aceite extra, amén. Y algo que lo vamos a ver en un ratito, pero algo que me confronta a mí es ¿cuántas veces, es una pregunta, cuántas veces nosotros hemos perdido la oportunidad de obtener aceite extra porque no queremos sufrir, porque no queremos pasar por el dolor? A veces el Señor nos mete en dolor aunque no querramos, ¿verdad? Viene una situación que no teníamos el control y estamos ahí y no podemos salir. Pero hay situaciones que nosotros podemos hacerlo voluntariamente, como el Señor Jesucristo, entregar nuestra vida en humildad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos perdido la oportunidad de obtener ese aceite valioso por no querer sufrir dolor? Amén. Pero necesitamos ese aceite si es que queremos estar listos para cuando el Señor venga y nos encuentre firmes, amén, con nuestra luz encendida. Vamos a Job capítulo 18. Solo miremos ejemplos de alguien que no tiene una luz encendida, una lámpara encendida. Job capítulo 18. Versículo 5 dice: ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Amén. ¿Hay forma de apagar nuestra lámpara? Sí, si no cultivamos ese fuego, si no tenemos ese aceite, si no tenemos esas ofrendas constantes en el altar. Amén. Y muchas veces, no sé ustedes, pero tal vez venimos aquí a la iglesia y pretendemos meternos en oración y en alabanza y escuchar la palabra de Dios, pero no podemos porque nuestra lámpara está apagada. Y eso es algo que no se va a hacer por una prédica o por una canción o por la oración, es algo que nosotros hacemos diariamente. Amén. No es algo que yo puedo decir que se enciendan las lámparas, ¿verdad? Sino que ustedes van a tener que mantener ese fuego que Dios ya nos dio. Vamos al capítulo 21 de Job, ahí está nomás. Job capítulo 21, versículo... Sí, 17. Dice: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Amén. Sobre gente que tiene sus lámparas apagadas, ¿qué va a esperar? ¿Qué puede esperar si solo está en la oscuridad? No va a poder alumbrar su camino. Amén. Va a estar más perdido que lo que podría estar. Amén. Pero suficiente, ustedes ya saben el principio. Podemos tener nuestra lámpara encendida. ¿Se recuerdan en Cantares? La amada pasó 2 veces. Vamos a Cantares. Primero el capítulo 3.
La amada pasa por dos situaciones similares en diferente nivel, ¿verdad? Hemos aprendido que Cantares también es un mapa de nuestra relación con el amado, el Señor Jesucristo, amén. Y primero hay fases de que ella primero es llamada amiga mía, paloma mía, esposa mía después, ¿verdad? Y vemos ese incremento de relación o esa cercanía, ¿verdad? En la relación matrimonial, pero hay dos situaciones que pasa la amada, y en el capítulo 3 es la primera vez que el amado se le va o se le pierde. Y leámoslo y después lo vamos a comentar. Dice, capítulo 3, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hubo pasado de ellos un poco y hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Amén. Esa es la primera vez. Después en el versículo 5, leamos desde el primero, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y ahora viene la esposa diciendo, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, le dice el amado, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y la amada responde, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido y ya había pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Amén. Y aquí está claramente cuando la amada en estas dos situaciones pierde al amado después de tener una relación por así decirlo, cercana al amado, en nuestro caso con el Señor Jesucristo. Muchas veces sentimos o podemos experimentar esto de que se nos va o sentimos que estamos alejándonos, ¿sí? Y el Señor lo permite porque a veces es por nuestra culpa que nosotros hemos perdido cierta cosa. O en este caso que estamos viendo hoy, nuestra lámpara está apagada, amén. Y lo vamos a ver más a fondo, pero si se dan cuenta del fuego del primer amor y en la iglesia que leímos, en la iglesia de Éfeso, el Señor les dijo cosas positivas, ¿verdad? De que tenían arduo trabajo por su nombre, habían encontrado falsos apóstoles, etcétera, y tenía buenas cosas, ¿verdad? Aquí la amada ya tenía una relación personal con él, ¿sí? Ya había frutos, ya se había encontrado en ella. O sea, habían cosas positivas, pero había algo en ella que faltaba, amén. Y en nuestro caso puede ser así. Nosotros podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos seguir viniendo los sábados, estando puntuales, ¿verdad? Podemos ir los domingos, podemos participar en la oración, podemos cantar y todo, pero ¿saben qué? Podemos hacer todo eso sin amor, ¿sí? Podemos nosotros ser los primeros aquí en cantar, o incluso en nuestro cuarto de oración, podemos nosotros, o en nuestra casa, ¿verdad? Podemos orar por los alimentos antes de comer, pero podemos hacerlo sin amor. Podemos buscar y leer un capítulo antes de ir al colegio o a la universidad o conectarnos al Zoom de nuestra escuela o algo antes de ir al trabajo y podemos hacerlo sin amor. Amén. Hacer las cosas o estar, digamos, esa parte de la vida cristiana la podemos hacer sin amor. Podemos engañarnos nosotros mismos de decir que tenemos una relación con Jesús cuando en realidad no lo tenemos. La tenemos con la iglesia. O la tenemos con el grupo, o con lo que nosotros miremos, etcétera, pero nos falta amor. Amén. Y la iglesia en Éfeso lo estaba haciendo, tenía buenas obras y todo, pero le había faltado amor. Amén. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de alguien que a mí me impacta mucho en el Nuevo Testamento, alguien que no dejó que se apagara su fuego, el fuego del primer amor. Alguien que pudo ver al Señor Jesucristo cara a cara. Vamos a Mateo capítulo 27. Vamos a ver si es ese. No, antes, perdón.
Vamos a Lucas, perdón. Vamos a Lucas primero. Lucas capítulo 8. Vamos a hablar un poquito sobre María Magdalena y cómo el ejemplo de ella nos enseña a nosotros que sí se puede nosotros nunca perder el fuego de nuestro primer amor y qué recompensa tenemos si no lo perdemos. Dice el capítulo 8, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas. Y dice, que le servían de sus bienes. Amén. Entonces, vemos que María Magdalena tenía un pasado, ¿verdad? Fue liberada de 7 demonios. Pero aquí dice que le servían a Jesús. Ella estaba ahí, ¿verdad? Jesús estaba predicando con los 12 y estas mujeres junto con María le servían. Amén. Aquí ya vemos algo interesante, porque ella pudo haber sido liberada de los 7 demonios y seguir con su vida. Amén. O sea, no tenía nada de malo, pero quería servir al Señor por gratitud. Algunos dicen de que María Magdalena era la misma mujer que ungió al Señor y con sus cabellos secó los pies, ¿verdad? Y que rompió el perfume de alabastro, etcétera. Algunos dicen, no, la Biblia no dice el nombre de esa mujer. Algunos dicen que fue ella. Algunos otros también dicen que ella fue la mujer, la hermana de Lázaro. ¿Se recuerdan que Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta? No lo sabemos, no vamos, eso es pura especulación mía y de otras personas. Pero no me sorprendería, porque es una mujer que siempre está constantemente y buscando servir al Señor. Vamos a Estoy viendo en los evangelios. Vamos a ver. Estamos en Lucas, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Vamos a Mateo. Hagamos Mateo primero. Ya sabemos de que María Magdalena fue liberada, primero. Segundo, ella tenía, Mateo 27, ella tenía tan gratitud que ella voluntariamente quería servir a Jesús, ¿sí? Mientras él estaba predicando. En Mateo 27, versículo 56, 54, aquí ya estamos en la crucifixión del Señor Jesucristo y vemos a María Magdalena también en esos momentos cruciales. Ella, como les digo, ella pudo haber sido liberada y se pudo haber ido y seguir con su vida. Pero dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Voy a leer otra vez el 55 y quiero que vean esto. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. O sea, y ahí entre ese grupo ahorita en el 56 mencionan a María Magdalena, que ella era de esas mujeres. Pero se fijan que ella no estaba ahí solo porque quería ir en la cruz a ver qué pasaba. Dice que ella le servía desde Galilea. Amén. O sea, ella no fue que llegó, van a crucificar a Jesús y de la nada vino, sino que ella venía con Jesús desde allá, ¿verdad? Y Jesús está siendo crucificado, ella está ahí. Amén. Creo que es Juan, vamos a Juan 19. Es el mismo contexto histórico, estamos en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea, vemos que María
está no solo sirviendo al Señor mientras Él predicaba, no solo lo siguió desde Galilea mientras Él estaba siendo juzgado y hasta que lo llevaron a la cruz. Frente a los pies de la cruz, ahí está María Magdalena. Amén. Luego vamos a Lucas, capítulo 24. Está antes. Lucas, capítulo 24, versículo 10. Sí. Bueno, espérense, creo que es que antes, vamos a ver. Vamos a ir a otro, perdón. Vamos a Marcos capítulo 15. Es que me adelanté un poquito, pero ya lo van a ver que ahí vamos. Marcos capítulo 15, versículo 40. Dice, también habían algunas mujeres mirando de lejos. Esto es después que Jesús había expirado, ¿verdad? Y había entregado su vida. Dice, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Y dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Entonces, hagamos un recuento otra vez. María fue liberada. Amén. Después lo servía al Señor y lo seguía mientras el Señor Jesucristo estaba predicando. Lo juzgaron, lo crucificaron, ahí estaba María. Frente a la cruz, María. Muere Jesús, en los pies de la cruz estaba María. No solo eso, ya se habían ido las personas. Tal vez había mucha gente que dijeron, pensamos que ya iba a resucitar o se iba a bajar de la cruz. No, ¿no? Entonces vámonos. María todavía estaba cuando estaban quitando el cuerpo de Jesús de la cruz, José de Arimatea. Y no solo eso, sino llevaron el cuerpo de Jesús al sepulcro y María estaba ahí viendo dónde lo ponían. Díganme ustedes dónde estaban los 12 discípulos en esos momentos. Los discípulos que habían compartido con él momentos en la barca, momentos predicando y sirviendo al Señor, cuando él los mandó de 2 en 2, viendo los milagros, etcétera, no estaban ahí. Estaba María Magdalena y otras mujeres, pero los discípulos no estaban ahí. Gente que ahí estaba, ¿se recuerdan de Pedro que le dijo, no, yo Señor hasta la muerte, ¿verdad? Si me toca ir a la cruz, yo voy contigo, ¿verdad? ¿Dónde estaba Juan? Habían huido, ¿verdad? Muchos huyeron. Pedro hasta lo negó, pero María estaba ahí. Y vamos ahora sí, ¿a dónde estábamos antes? Perdón. Lucas, ¿verdad? Capítulo 24. Versículo 10. Vamos a leer, perdón, desde antes. Desde el 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Y dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Pusieron el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Pusieron la piedra, ahí estaba María.
Y el primer día de la semana, ahí estaba María en el sepulcro, con la piedra removida. Amén. Vamos a Juan, y ahí nos vamos a quedar. Juan capítulo 20. Miren, María, algo que yo me pongo a pensar es que María no estaba frente al sepulcro por nada. O sea, pues esa es otra especulación, ¿verdad? Pero ¿qué tal si María sí estaba esperando algo? Conociendo que tenía el fuego prendido del primer amor, ella debería haber recordado estas palabras de que él dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Es algo que yo pienso. Pero capítulo 20 dice en el versículo 11: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, Magdalena, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y después dice, Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni. Ahí lo reconoció, amén. Y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena pues a darle a los discípulos las nuevas que había visto del Señor y que él había dicho estas cosas. Amén. Entonces María Magdalena fue la primera persona que se le apareció al Señor resucitado. María estaba ahí frente al sepulcro y el Señor se le aparece. Ella no lo reconoce, porque ¿quién iba a reconocer a alguien resucitado? ¿No? Pero lo reconoce después, y María es la primera enviada a predicar de Jesucristo resucitado. Unos dicen que ella es la primera apóstol, porque es la primera enviada. Entonces miren el privilegio de esta mujer, que no lo dejó en ningún punto de su vida. Sirviéndole, ahí estaba ella. En la cruz, ahí estaba ella. Muriendo, ya muerto Jesús, ahí estaba ella. Lo pusieron en el sepulcro, ahí estaba ella. Y lo que dice ella a mí me sorprende y me conmueve mucho, porque me hace recordar las palabras que leímos en Cantares, ¿verdad? Que la amada perdió al amado y solo dice: no, díganme dónde está el que ama mi alma, dónde lo han puesto, ¿verdad? Y dice María: no importa, le dice al hortelano, ¿verdad? Si tú te lo has llevado, solo dime dónde está. Yo quiero estar con él. Amén. Y esto es lo que nosotros conocemos, que es el amor al Cristo crucificado. Amén. Un Cristo que nosotros conocemos solo en las pruebas. Pero esta mujer estaba amándolo de tal forma que tuvo una experiencia con el Cristo resucitado. Amén. Y eso es lo que yo quiero también dejarles, que cuántas veces nosotros perdemos oportunidades de conocer al Señor en una experiencia de gloria o de resurrección, porque evitamos pasar por el dolor, o evitamos amar al Cristo crucificado. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido porque evitamos estar ahí en esos momentos? Pero si de verdad nosotros amamos al Señor, vamos a ser como esta mujer, que no importa si es de día, si está en sus mejores momentos, ¿verdad? Jesús estaba en sus mejores momentos predicando el sermón del monte, ahí estaba ella. O en los peores momentos donde todos pensaron: tenía mis esperanzas en Jesús, pero ya me di cuenta que él no es que era mentira lo que estaba diciendo, mejor vámonos, ¿verdad? A ella no le importó, sea de día o de noche, de prueba, lo que sea, ella estaba ahí. Amén. Y no le importó tanto que solo le dije: no me importa de qué forma aparezca, si es de dolor o de muerte o de vida o lo que, yo quiero a Jesús. Amén. Yo lo quiero a Él es mi amado. Díganme dónde está el que ama mi alma. Amén. Ese es el verdadero primer amor. ¿Y saben por qué? Porque María jamás olvidó de dónde venía. Dice en Apocalipsis 2, le dice: no, yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le dice: recuerda de dónde has caído, le dice. María nunca perdió su primer amor, porque ella sabía de dónde venía. Ella fue liberada de 7 demonios. A ella nunca se le olvidó de que ella estaba en esa pudredumbre, ¿verdad? De vida. A ella no se le olvidó que ella no era nadie,
estaba perdida en saber ni qué estado pues, de naturaleza en ese entonces, ¿verdad? Cuando ella estaba endemoniada. A ella nunca se le olvidó. Nunca se le olvidó, de tal forma que dijo: yo no me suelto de Jesús. No importa si va a la cruz, si va al sepulcro, si va a predicar, no importa. Él me salvó, Él me sanó y no se me olvida de dónde vengo, por tanto yo no lo voy a dejar. Amén. Y ese es el fuego del primer amor. Nosotros recordar de dónde venimos y nunca olvidar, porque muchas veces en nuestro caminar espiritual podemos estar bien, como les digo, venir a la iglesia, orar, cantar lo más fuerte que podamos, pero se nos puede olvidar de dónde nos sacó Dios. Se nos puede olvidar de dónde nos encontró el Señor. Ahorita sí, gracias a Dios, tenemos dones que encontramos en el altar, ¿verdad? De bronce, y estamos siendo bautizados, etcétera. Tenemos la luz de la palabra, podemos tener todo eso, pero se nos puede olvidar que Dios nos encontró en lo más vil, en lo más menospreciado. Amén. Y es por eso, y yo por eso les dije al principio, ustedes tal vez nacieron en la iglesia o estaban en el mundo y después vinieron al Señor, pero todos sabemos cuándo comenzamos con el Señor. Y yo tengo bien presente mis actitudes, mis reacciones, mis miedos, mis temores que tenía antes de conocer al Señor, o antes de que el Señor empezara a obrar en mi vida. Y siempre le digo: Señor, que yo no quiero olvidar de dónde me sacaste, porque hoy estoy en un lugar donde jamás me pude haber imaginado, porque tú fuiste el que me sacaste de ahí, tú me sanaste, tú me libraste. Pero se nos olvida porque ya el Señor nos sanó, ya nos libró y nos fuimos, ¿verdad? Pero si nosotros no olvidamos de dónde venimos, nunca vamos a perder el fuego del primer amor y nunca se nos va a apagar la lámpara. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Lucas capítulo 15. Así que María Magdalena nunca perdió el fuego del primer amor. Y ¿saben qué? No lo leímos, pero ella le va a contar a los otros discípulos y les dice: Jesús resucitó. ¿Y qué? Ella venía con toda esta emoción, ¿verdad? Y los discípulos dicen: no, ella está mintiendo. No le creen. Imagínense eso, pero ¿saben qué? A ella no le importó. A ella no le importó, ella seguía con el curso fijado de decir: Señor, tú ya me mostraste esto, o ya tuve una experiencia contigo y no hay nada, aunque la gente no me crea, yo te sigo a ti. Ese es el fuego que nosotros debemos tener, amén, y que ilumina nuestra vida espiritual. Lucas 15, versículo 8, y esta es una parábola que yo hasta hace poco la entendí y me quebrantó un montón, y es la parábola de las 10 dracmas. Y dice: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un dracma era una moneda, pero yo lo había entendido como pues un centavo, ¿verdad? Pero el pastor dice: ¿a qué persona conocen ustedes que cuando encuentra un centavo hasta va con las amigas y vecinas y dice: encontré mi centavo, ¿verdad? Nadie, nosotros ahora ni un quetzal lo agradecemos, pues, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Tiene que tener un significado importante para esta mujer, y es que las dracmas eran parte de una diadema que se ponían, que tenía 10 dracmas aquí, las mujeres, y esta diadema era parte del dote que se daba. Cuando un jovencito, ¿verdad?, le proponía matrimonio, tenía que dar su dote, y la mujer, una vez que ya había sido, ya estaba en compromiso, ella tenía que usar esta dracma, o ella tenía esta diadema, de 10 dracmas, como señal de que está comprometida. En otras palabras, es el anillo de compromiso. Entonces a ella se le había perdido una de esas dracmas de su anillo de compromiso. Ahora sí entendemos de que ella estaba súper feliz, pues, ¿verdad? Encontré la dracma que me había faltado de mi anillo, de mi diadema, ¿verdad? Ella estaba tan feliz. Y el pastor lo enseña de que las 10 dracmas corresponden a los 10 mandamientos, ¿verdad? Y él ya hace la pregunta, ¿cuál es la dracma que perdió? ¿Cuál es el mandamiento que perdió? El primero,
¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios. Y entonces a mí me hizo clic, ¿verdad? Cantares, María Magdalena, las 10 dracmas. ¿Por qué? Porque esta mujer de las 10 dracmas que encontró la que le faltaba y la diadema de compromiso o el anillo de compromiso, ella sabía que si venía el novio o el esposo y la encontraba y ella no estaba con las 10 dracmas, pues saber qué había pasado. Pero si él venía y ella tenía presentada, ¿verdad?, su diadema con las 10 dracmas completas o su anillo de compromiso, ella sabía que va a haber una boda o un matrimonio, amén. Y ella barrió toda la casa y dijo, no, tengo que encontrar esta dracma. Esa dracma corresponde a nuestro primer amor, amén. Y nosotros podemos tener todo lo demás, pero si nos hace falta el fuego del primer amor, muchacha, no vamos a estar completamente listos para que cuando venga el novio nos encuentre, ¿verdad? Y las vírgenes, amén. Cuando vino el esposo, ella necesitaba tener una lámpara encendida. Y todos tenían lámparas, pero algunas tenían aceites. Pero había una voz que se escuchó, ahí viene el novio. Y esa mujer que dijo, ahí viene el novio, era la única que estaba lista, amén. Así que nosotros podemos, el Señor viene pronto, muchachos. Y nosotros podemos estar aquí cantando y orando y todo, pero si no tenemos esa dracma que nos hace falta, el Señor puede venir en cualquier momento y nos va a encontrar así como estemos, amén. Y algo que a mí me tocó mucho fue que en Cantares ella dice, ¿dónde está? Solo díganme dónde está el que ama mi alma, amén. Nomás lo encontró, ella supo que iba a vivir felices por siempre con el amado, ¿verdad? Como dicen en los cuentos de hadas. Pero ella sabía que una vez ella encontrara el fuego que había perdido, ella iba a estar lista, amén. Y en el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahí está la conexión con el altar de bronce de la iglesia en Éfeso que leímos al principio. Es nuestro arrepentimiento por un pecador que dice, Señor, perdóname, perdí el fuego del primer amor, pero me arrepiento, me recuerdo de donde todo empezó, que yo soy un pecador, que yo no soy lo que yo creo que soy. Yo sigo, fui este pecador y sigo siendo ese pecador, pero ahora salvo, amén. Sigo siendo esa misma persona, pero ahora completamente renovada. Pero ese fue mi principio. El Señor me encontró sucio, me encontró incompleto, pero el Señor me vino a salvar la vida. Y en Cantares dice que la amada está tranquila, ¿verdad? Como nosotros muchas veces. Y el Señor nos llama y nosotros, pero me tengo que levantar, ¿verdad? Y tengo que ir a compartir del amor a los demás y tengo que seguir. Y el fuego, no, pero yo estoy tranquilo aquí, viniendo todos los sábados, orando un poquito, alabando un poquito. Y el Señor, ¿saben qué dice en Cantares? Dice que mete la mano en la ventana. Símbolo, el amado representando al Señor Jesucristo, representando las heridas en la cruz, nuestro principio. Y ella solo ve las heridas del Señor Jesús en sus manos y se conmueve. ¿Por qué? Porque se recuerda de dónde la sacó el Señor. Recuerda sus principios y decir, Señor, es cierto, me recuerdo cómo comenzó todo. ¿Cómo no voy a estar siguiendo enamorada de ti? ¿Cómo no voy a estar con este fuego prendido si tú me salvaste de una cosa inimaginable? Amén. El Señor nos está llamando ahora para que no perdamos ese primer amor. Primer amor significa nuestro principal amor, nuestro amor prioritario. Amén. Un amor que es sobre todo amor, digamos, ¿verdad? Pero es algo que nosotros tenemos que cultivar. Amén. Y quiero ir a algo para terminar y vamos a orar. Solo déjenme. Sí. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es siempre tener esto como parte de nuestra oración. Decir, Señor, no quiero olvidar de dónde vengo. No quiero olvidar jamás de dónde tú me sacaste. Amén. De dónde o cómo tú me encontraste. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 61. Vamos a ir al 61. Juan 7, 61. A lo mejor ustedes tienen un testimonio impactante de vida, ¿verdad? Donde vienen de vicios o una vida desordenada y encontraron al Señor Jesucristo, o nacieron en una iglesia
y saben qué significa tener una relación diferente con Jesús. Pero todos sabemos de dónde nos puede sacar el Señor. Amén. Dice en el 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dice 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nomás escucharon esto, algunas personas dieron la vuelta para atrás y ya no lo siguieron. Era gente que en realidad no quería seguir al Señor. 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, viendo después de que muchos volvieron atrás, les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Así como la puerta está abierta, ¿verdad? Ahí se pueden ir todos si no quieren estar acá. Y dice 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor muchas veces en nuestro caminar nos va a poner en estas situaciones donde nosotros podemos haber perdido el fuego del primer amor. Pero cuando el Señor nos diga: ahí está la puerta, mi oración siempre ha sido: Señor, yo no tengo a dónde más ir, no tengo otra opción, no tengo otro Salvador, no tengo otra. Jamás puedo encontrar lo que he encontrado en ti en otra persona, en otra creencia o en alguna otra cosa. ¿A dónde más puedo ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Si nosotros podemos cantar y orar y vivir esas palabras, nunca vamos a perder el fuego del primer amor. Amén. Así que vamos a orar. Y donde estemos, podemos ponernos de pie o postrarnos, pero todos cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios, te damos no solo gracias, Señor, por el día de hoy, no solo por el lugar en donde estamos hoy, no solo por el lugar en donde nos tienes hoy, sino por todo el camino, Señor, que nos has traído. Gracias, Jesús, por nuestros comienzos. Señor, nos encontraste en el lugar más oscuro. Nos encontraste, Señor, en medio de la basura. Nosotros éramos la basura, Señor. Nos encontraste sucios, Padre, enfermos, perdidos, Jesús. Pero tú nos encontraste, Señor. Sí, Señor, no éramos nada, nadie, Padre Santo, nadie daba un centavo por nosotros, pero tú lo diste todo, diste tu sangre por nosotros, Jesús. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras mentes, Señor, de todos los que estamos aquí, y nos haga recordar de dónde hemos caído, Señor. Haznos recordar ahorita, Señor, en nuestra mente, Padre, las imágenes de los lugares donde te encontraste tú. Jesús, muchos de nosotros ni siquiera te estábamos buscando, Señor, ni siquiera estábamos anhelando tener un encuentro contigo, pero tú, Señor, entraste en lo más vil, en lo más menospreciado, entraste en medio de la basura, Señor, y nos fuiste a recoger de ahí. Señor, algunos de nosotros ni siquiera estábamos pensando en ti, Señor, y tú llegaste a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos salvaste. Jesús, Jesús, Jesús. Señor, te pido que muestres tus manos y tus heridas, Señor, a todos nosotros. Que recordemos, Señor, de dónde hemos caído, de dónde nos recogiste, Señor. Rabasandri Basioya. Jesús, Jesús, Jesús. Andri Basadroya, Andri Basiboya, Andri Basiboya, Andri Basiboya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre.
Gracias por tu amor que no le importó las montañas, los valles, los ríos, los desiertos que tenía que atravesar hasta llegar a nosotros. Tu amor atravesó todo para llegar a nosotros. Pudiste haber llegado al que estaba a la par, pero llegaste a nuestra vida. Pudiste llegar a la casa de al lado, pero llegaste a nuestras familias, Señor. Jesús, te fijaste en un niño perdido, Señor. Te fijaste en un niño, Señor, abandonado. Te fijaste en un niño sin padre, Señor. Te fijaste en un niño sin destino, en un niño enfermo, y lo levantaste y le diste tu nombre, le diste una familia. Te fijaste en alguien menospreciado por los demás. Te fijaste en mí. Te fijas en mí, Señor. Rabasoya. Oh, Rabasandri Basataya. Señor, ¿a quién más podría ir si tú me salvaste? Si tú eres el único que tienes palabras de vida, Señor. Rabasandri Basoya. Oh Jesús, oh Jesús. Oh Jesús, ¿qué hubiera sido de mí, Señor, si tú no me hubieras salvado? ¿Qué hubiera sido de mí, Señor? Ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Dónde estaría hoy, Señor? ¿Dónde está? ¿En qué lugares estaría? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia estaría hoy si tú no hubieses llegado a mi vida? Recuerda de dónde has caído. Rabasa dribasoya. Rabasa trabasoya. Recuerda, Rabasaboya, y no pierdas tu gratitud, dice el Señor. Rabasaboya. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Ah, Sanrabasatirbasoya. Recuerda las primeras obras. Recuerdas el fuego del primer amor. Recuerda, Sarabasidrioya. Recuerda, Rabasioya. Y enciende tu altar, Rabasoya, Rabasiboya. Tu lámpara. Enciende tu lámpara para que en la oscuridad puedas ver el camino. Mía eres tú, dice el Señor. Yo te he comprado con mi sangre. Yo te encontré en tus sangres, te limpié, te levanté y te vestí, dice el Señor. Rabasatoya. Mía eres tú, Rabaya. Vuelve al lugar de tu primer amor. Y si hemos perdido el fuego, pidamos perdón al Señor, que hay más gozo, dice, en la tierra por un pecador que se arrepiente. Amén. Por un pecador que encontró la dracma que había perdido. Por un pecador que encontró el aceite y enciende su lámpara una vez más. Señor, encendemos nuestras lámparas una vez más, Señor. Rabasaya. No olvidando de dónde nos trajiste, Señor, para seguir el camino que tú tienes por delante, Jesús. Que no nos haga falta el fuego, que no nos haga falta la ofrenda, que no nos haga falta la luz, Señor. Rabasaya. Oh Jesús, oh Jesús. Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré?
tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Ven y dime una vez más con tus palabras. Oh Señor, enciende, Señor, enciende este altar, Padre. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. Mi corazón ardiendo está por volverte. Oh, solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú. Mientras los demás sigan cantando, si alguien aquí no ha tenido esa experiencia de tener el fuego del primer amor con el Señor Jesús, vamos a orar. Y si no has entregado tu vida al Señor, también lo puedes hacer, amén. Vamos a orar todos y que el Señor haga su obra. Señor, hoy Jesús te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Señor. Jesús, yo soy pecador. Señor, perdóname, pero yo quiero tener un encuentro contigo. Señor, yo soy esa mujer que tenía 7 demonios. Yo esa era mujer, Señor, que estaba perdida, que estaba sucia, pero yo quiero ser sanada. Yo quiero ser liberado, Señor. Padre, te entrego mi vida. Tú eres mi Salvador. Jesús, Jesús, confío en ti, Señor, y entrego mi vida. Confieso mi pecado, Señor, y te pido que tu sangre, Señor, limpie mi vida. Te pido que tu Espíritu, Señor, encienda mi altar con ese fuego del primer amor. Yo quiero arder de amor por ti, Jesús. Yo quiero experimentar ese amor, Señor. Ese primer fuego, ese primer amor. Yo quiero tener una luz, Jesús. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida desde hoy, Señor, hasta mi último aliento, Jesús. Yo te pertenezco. Yo soy obra tuya, Jesús. Oh Señor, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Amén. Cantemos una vez más. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerdo de dónde vengo, Señor. No sé dónde estaría hoy, Jesús, si solo tú tienes palabras de vida. No tengo a dónde más ir. No quiero, Señor, ir a otro lugar, a otra persona. Yo quiero ir contigo. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a cultivar este fuego, Señor.
con ofrendas, con aceite, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, de dónde nos sacaste, Padre. Y que ese fuego, Señor, esté listo para cuando tú vengas por nosotros, Señor. Este es mi anillo de compromiso, Señor. Yo le pertenezco a alguien. Tú me compraste, Señor, y seré tu esposa un día, Señor. Aquí está mi anillo, Jesús, y no lo perderé. Aquí está mi anillo, mi fuego, y no lo perderé, Señor. Estoy aquí, Señor, anhelándote, anhelando tu venida, Señor, anhelando esa relación matrimonial contigo, Jesús, para siempre, Jesús. Hey, rabasata, rabasaya, rabasata. Sarabasiro, rabasaya. Hey, el fuego de mi altar no se apagará. El fuego de mi altar no se apagará. El fuego de mi altar no se apagará. El fuego de mi altar. El fuego de mi altar no se apagará. El fuego de mi altar no se apagará. El fuego de mi altar. Aquí estoy, Señor. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a la pasada. ¡Hey! Vamos, vamos. Bendigamos al Señor. Levantemos su nombre. Mantengámoslo en alto. Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Señor, cultiva, Señor, nuestro fuego, Señor. Que nunca se nos apague esto, Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda la honra. Amén. Y recuerden, este fuego no se enciende solo una vez. Es nuestro diario vivir. Amén. Démosle un aplauso a Jesús por su palabra, amén, y porque Él siempre habla a tiempo. Gracias, Señor.